Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Bienvenido al Club Alemán, que nuevamente nos acoge en uno de sus salones para llevar la octava tertulia de este año del ciclo Contando Valparaíso, que anualmente hace 5 años lo venimos programando y organizando de parte del Consejo de Inmigrantes. Así que muchas gracias por su presencia. Muchas gracias también a los dos tertulianos que me acompañan, Alfredo Larreta, él es periodista, editor del Mercurio y muy conocedor de lo que es la historia de Valparaíso. Él escribe diariamente 150, 100 y 50 años de la historia de Valparaíso. Algo muy interesante. Yo los invito a que lo lean todos los días porque realmente es sorprendente cómo la historia de Valparaíso se va repitiendo. Nosotros comentábamos que esta semana, el año 66, se había aprobado por el Ministerio de Obras Públicas la construcción del segundo molo de Valparaíso, en Morón, que hubiese sido un extraordinario. Pero como todas las cosas en Valparaíso pasaron los años y no se hicieron. Entonces la historia, igual que el tango, la historia vuelve a repetirse. Porque ahora en este minuto tenemos una de las inversiones más importantes que cualquier ciudad del mundo la quisiera, que suman alrededor de 750 o 800 millones de dólares que están paralizadas porque no nos ponemos de acuerdo. Entonces yo creo que ya llegó el momento de que ponernos un poco más serios y revisar nuestra historia. Uno aprende de la historia. Dicen que el presente no existe, sino que existe el pasado, que es nuestra historia, y nos sirve para en el presente programar nuestro futuro. Así que yo creo que es un poco sacar enseñanza de todo lo que nos ha sucedido. Y estas tertulias, de ahora en adelante que entramos en una nueva etapa, porque la anterior terminamos lo que es el periodo colonial y ahora viene el gran cambio de lo que es la independencia. Así que de eso van a tratar toda esta segunda parte de lo que es este ciclo. También saludo a Carlos Lastarria. Él es crítico de arte, curador del Museo Bauriza, además del Senado. Sí. Ya, no me equivoqué. No se equivocó. Así que también muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, Carlos Lastarria y Alfredo. Bueno, yo soy Esteban Collins. Se supone que todos más o menos me ubican. Soy el presidente del Consejo de Inmigrantes y preocupado, digamos, de dar a conocer nuestra memoria y nuestra historia. Generalmente todos los días vemos lo tangible de nuestra ciudad, pero lo intangible también es muy importante. Y eso un poco, para eso nos reunimos. Entonces, por eso es que nuestra charla de hoy día justamente se llama Valparaíso en los primeros tiempos de la independencia. Agradecer también, siempre es bueno agradecer a nuestros auspiciadores, que es Puerto Valparaíso y TCVAL, que nos permite por primera vez este año poder mantener una página web y poder filmar todas estas tertulias, digamos, las cuales, digamos, son consultas a mucha gente que no puede venir o quiere recordar algunas tertulias pasadas. Es bueno ir dejando ciertos registros, las cuales en los folletos que ustedes tienen, ahí están las direcciones correspondientes en que ustedes pueden introducir, digamos, a la página web y ver las 7 tertulias anteriores. Así que esos son los agradecimientos que tengo que dar y ya pasamos, digamos, entramos en materia. Como les mencioné, este periodo de la independencia es muy interesante. No quiero decir más entretenido que el anterior, sino que son cosas que las tenemos más frescas en nuestra historia. Y son las que realmente produjeron un gran cambio en nuestro Valparaíso y en Chile. Después de varios siglos de colonia, se produce el gran cambio de la independencia que originó, primero que nada, la libertad de comercio, como lo vimos en el final de la tertulia pasada, que con la libertad de comercio Chile permite, digamos, con algunas naciones amigas poder entrar a comerciar, lo que se llama ahora importaciones, exportaciones, lo que es comercio internacional. ¿Por qué con algunas naciones? En el fondo, la Junta de Gobierno declara esta libertad de comercio para las naciones amigas de España que no estaban en guerra en ese minuto.
Es por eso que los primeros que llegan, tanto en número como en importancia, son los británicos. ¿Por qué? Porque en ese minuto no estaban en guerra con la corona española. Si hubiesen estado en guerra no hubiesen podido ingresar a este comercio. Estamos hablando de la primera junta de gobierno, no de la independencia definitiva. Entonces, una de las cosas importantes que decreta, o la primera que decreta esta junta de gobierno, es la libertad de comercio a 4 puertos, que son Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano y Valdivia. Sí. ¿Cómo no? A ver, la imagen que se estaba proyectando, esa, corresponde al mural que hay en la sala de sesiones del Senado en Santiago. Ese mural termina en forma ovalada arriba, lo pintaron, lo hicieron entre 2 pintores, Nicolás González, hermano mayor de Juan Francisco González, y Fernando Laroche. Ellos, para hacer ese cuadro, se inspiraron en los retratos que habían de los personajes que estuvieron en esa sesión y tomando como modelo los cuadros de la Revolución Francesa, de la Constitución del Directorio en Francia, con Robespierre y todos esos personajes. Entonces ellos decidieron que O'Higgins iba a estar en un extremo de pie, porque si todos estaban sentados, el padre de la patria tenía que estar de pie. Pero eso provocó la molestia de los parlamentarios carreristas, que se opusieron y al final se hizo el mural por mayoría, no por unanimidad. Y hubo que rebajar el costo porque los senadores carreristas se opusieron a dar una cuota para contribuir al financiamiento del mural. Por lo tanto, ese mural, esa pintura mural nació en forma conflictiva entre 2 bandos. Los carreristas pedían, los senadores de la línea pedían que O'Higgins estuviera sentado, pero los pintores querían que estuviera de pie por la importancia de O'Higgins. Y eso terminó en un conflicto, duró varios meses hasta que se decidió por votación y no fue por unanimidad la instalación de ese mural. Bueno, esto es lo que nos referíamos de la libertad de comercio y también los aranceles aduaneros, que más adelante vamos a hablar un poco de lo que es la importancia de la aduana. Me quiero referir, digamos, fuera de lo que fue este decreto, los primeros documentos constitucionales de Chile. En el gobierno de José Miguel Carrera está este primer reglamento constitucional. Algunos lo consideran como la primera constitución, pero otros no, dicen que es meramente un reglamento que nos reúne las condiciones de una constitución. Esto, digamos, en el fondo estas opiniones tienden cierta trampita. ¿Por qué? Porque lo voy a mencionar esto porque más adelante vamos a ver todo lo que es la llegada de los emigrantes. Y principalmente las 2 migraciones más importantes en Valparaíso fueron la británica y la alemana, y ambos protestantes. ¿Ya? Entonces, esta primera constitución o reglamento, la persona que ayuda a José Miguel Carrera en su redacción es el cónsul de Estados Unidos, el señor Poisset. Fue un gran personaje, y era cónsul tanto para Santiago como para Valparaíso. Y él le ayuda, y él era protestante. Entonces, por eso que en este artículo se declara como la religión oficial del Estado de Chile, a la católica apostólica, nada más. Entonces eso dejaba la puerta abierta de todo lo que era la llegada ya de los protestantes. Pero esto cambia. Bueno, en el 21 de febrero de 1811 se declara lo que mencionaba anteriormente, la primera ordenanza de aduana, para todo este comercio libre. En 1813 hay una revisión, se declara que la revisión de las mercaderías fueran en Valparaíso, solamente la revisión, seguía la aduana en Santiago. Más adelante, el año 1820, se acordó crear una aduana en Valparaíso para aforar y liquidar las mercancías. Y el año 1831 se traslada definitivamente la aduana y la superintendencia de aduana desde Santiago a Valparaíso. Aunque muchas de las, digamos, todo el comercio internacional que llega a Valparaíso, ahora casi todo se maneja desde Santiago.
O sea, retrocedimos un poco. Y 2 años después se construyen los primeros almacenes aduaneros. Aquí hay una foto, no está muy buena la resolución, pero ya es por todos conocido. Sí, de William Helvig. Exactamente. Sí. Volvemos a las constituciones. Ya mencionamos 811, 1812 y la 1818. También la menciono porque en esta ya cambia el artículo que mencionaba anteriormente y se le agrega la religión católica apostólica romana. Y eso, digamos, fue muy importante porque el romano significaba una directa relación y dependencia con lo que era el papado, cosa que los protestantes ya habían renunciado a lo que es la dependencia del Papa. Así que ese es un gran cambio que con la Constitución de 1822 también se recalca que es la Iglesia Católica Apostólica Romana con la exclusión de cualquier otra. E incluso cualquier violación a estos, digamos, tenía unas penas bastante fuertes. Se permitía solamente el uso, la práctica de la religión oficial del Estado de Chile, cual ya les mencioné, y quedaban prohibidas todas las otras manifestaciones que no fueran la oficial del Estado. Entonces aquí los protestantes tuvieron muchos problemas. Problemas que se reflejaron principalmente en sus iglesias y en sus colegios. Porque no así el cementerio. El cementerio de disidentes es de 1825. O sea, una de las instituciones de Valparaíso más antiguas. Y es la más antigua, la protestante más antigua de Sudamérica. Tiene 191 años. Y fue fundada o creada por la colectividad estadounidense, alemanes y británicos. Y por muchos años, hasta el día de hoy, es administrada por la colectividad británica. Pero ahí también hay muchos alemanes, hay judíos, hay suizos. Y por ser un cementerio disidente, también tienen cabida los agnósticos y los masones. Pero también hay muchos chilenos, católicos también, pero se caracteriza por su emblema como la cruz celta, que es propia de los protestantes, por su origen celta, principalmente escocés e irlandés, y también por cierta simbología masónica. Hay compases, hay escuadras, hay columnas truncas y una serie de otros más que lo veremos más adelante en una tertulia especial de lo que es la llegada de los protestantes, su espiritualidad, su cementerio y su iglesia. Entonces las iglesias se demoraron más que el cementerio. Las iglesias son de 1857 y 58 y los colegios se demoran un poco más, debido a una interpretación que en el año 1866 el Congreso hace una interpretación de estas constituciones porque dicen la manifestación pública. Entonces ellos dicen, los senadores y diputados dicen, bueno, y si lo hacen en privado, no hay problema. Entonces hay toda una historia que es bastante larga de contar. ¿Cómo no? A propósito de las constituciones, bueno, la constitución más importante que sigue después es la de 1828. Siempre se dice que en Valparaíso se sancionó la primera constitución chilena y es un error que se comete muy frecuentemente. Había en nuestra joven república mucha actividad revolucionaria y confusos incidentes en Santiago y se decidió establecer el Congreso Constituyente en Valparaíso. O sea, el objetivo de ese Congreso, formado por diputados, era elaborar y sancionar una nueva Constitución, que fue la de 1828. Y ese es el Congreso que funcionó en Valparaíso, que funcionó donde estaba hasta hace no mucho el edificio Severín. Ahí estaba el templo, ¿no es cierto? Detrás de la matriz. Detrás de la matriz. Ahí estaba el templo de los dominicos que lo habían heredado de los expulsos jesuitas y se prestaba para congreso porque tenía una sala circular.
sesionaron 2 o 3 meses y sancionaron la Constitución. Y después esta Constitución estableció el Congreso bicameral y también el rango de Presidente de la República y otras disposiciones fundamentales. Y volvieron los parlamentarios, ya senadores y diputados, a sesionar en Valparaíso, porque todavía había inestabilidad en Santiago. Y llevaban 2 o 3 días sesionando y vino un fuerte, casi terremoto. Y ahí se produjo la estampida de los parlamentarios a Santiago. Y eso más o menos es la historia de ese primer congreso. Porque que con no fue el el primer último congreso, terremoto no se fueron, no salieron arrancando acá. pero fue la primera vez y segunda vez que el congreso se sesionó en Valparaíso. ¿Eso dónde estaba la primera comisaría o segunda? Claro, la tercera comisaría. Tercera. Es que ahí, primero eso se construyó, primero era un templo, después se construyó un cuartel ahí para las guardias cívicas, que eran los que, después vamos a hablar de eso, sí, para las guardias cívicas, después pasó a Carabineros y últimamente estaban, lo último que funcionó ahí eran las bandas. Las bandas. De Carabineros. Oh, Y después feo. este edificio cayó en abandono, se incendió. Ahora hay un sitio Ariazo donde se va a instalar el Instituto de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Bueno, y Valparaíso, dentro de sus cambios principales, es que llega el comercio. Y llega digamos, la primera nave comercial que se reconoce es la Fly, de origen inglés, la cual andaba con una serie de mercancías, digamos, dedicadas más bien al contrabando o al pirateo. Pero con esta libertad de comercio ellos pueden arribar a Puerto Valparaíso, estos 2 hermanos, con las primeras mercancías, que es muy divertido, digamos, para acá, todo lo que era quincalería, herramientas de acero, lana, objetos de lienzo y de algodón, con instrucciones de retornar con cáñamo y cobre hacia Europa. Por supuesto que les fue muy bien aquí en Valparaíso porque todos estos productos, digamos, generalmente estaban con sobreprecio. No había mucho control de precios y el mercado en el fondo lo manejaban ellos. No hay imágenes del Fly, pero tiene que haber sido un bergantín tipo este, que es una pintura muy bonita. En esos mismos días, acá en Valparaíso se encontraba una barcaza peruana, la cual iba con productos de Valparaíso hacia el Perú. Y ustedes pueden apreciar, digamos, lo divertido de las mercancías que llevaban. Por ejemplo, llevaban 355 ponchos, 210 quesos, 100 cestos de papa, no sacos, 7.500 palos de leña, 306 estribos de palo, 134 costillares, deben haber sido de cerdo, me imagino, 400 pieles de carnero, 385 jabones de lavar, 15.000 nueces, 12 tortas de alfajor, con dulce de almendra, 200 hallullas de grasa, 24 docenas de lenguas secas. Y lo más extraño son los 14 esclavos sin lengua. Esa es la mercancía que llevaba la barca Rosalía al Callao. Bueno, Valparaíso en esta etapa, para entender y poder hacer este viaje en el tiempo e introducirnos en lo que es la historia, puede ser en base a algunos personajes que pasaron por acá e hicieron o escribieron ciertos hitos históricos que nos pueden dar luz a lo que sucedía y cómo era nuestro Valparaíso de esos años. Y una de ellas es la hermosa y singular María Graham, que ya en varias oportunidades la hemos mencionado en varias tertulias, y tenemos que confesar que nosotros somos hinchas o fans de la María Graham, por una serie de condiciones que tuvo ella. Es una pintura de ella de la iglesia de la Matriz, la segunda, si no me equivoco. María Graham viajaba por estos lados, era la esposa del capitán Graham, el cual en el paso al Cabo de Horno muere. Y el cadáver es sepultado acá en Valparaíso. Yo me imagino que tiene que haber sido sepultado en la playa. No hay una tumba, no hay una sepultura de este caballero, no existía todavía el cementerio de Disidentes.
Y como toda esta gente eran protestantes, eran herejes, no eran admitidos en los cementerios católicos. Esta señora fue muy, debido a su belleza y su inteligencia, ella tuvo oportunidad de ser amiga de San Martín, de O'Higgins y de Ignacio Centeno, que era el gobernador acá, y por supuesto principalmente con Lord Cochrane. En 1824 escribe su libro Mi residencia en Chile y también en Brasil, porque después de acá ella viaja a Brasil, vuelve a Londres y se casa con otro marino, un oficial de marino en 1827. Es muy larga la historia de María Graham, así como ella también en nuestra historia de Valparaíso, una o dos mujeres más bastante interesantes de tratarla, tanto británicas también como alemanas. Este es otra grabado pintura. De Rugendas. De Rugendas. La bajada a Valparaíso. O la subida, pero claro. Ahí van bajando. Claro. Ahí van bajando. Ahí van bajando porque lleva los bueyes atrás. Que iban aguantando. Claro. Que iban aguantando. Sí, ahí se ve clarito los bueyes aguantando. Aguantando en la carreta, bajando por el antiguo camino de bajada a Valparaíso. Eso es lo interesante de las calles de Valparaíso. Uno puede decir subía camino o bajá camino. Claro. Depende de dónde se le mire. Cuando esté uno. Bueno, esa es la bajada, porque como estamos hablando de bajada, Sí. la bajada de la Zorra. Exacto. O sea, lo que, Claro. porque La Avenida Argentina al fondo. primitivamente está por arriba, por la subida de carretas, llegaban Sí. al Cerro Mesilla, Y que ahí todavía baja- existe, y ahí ahí bajaban- descansaban y atravesaban y llegaban al... La Plaza de Chaurren, claro. Aquí está más claro el almendral. Lo que estamos Ese es un hablando. grabado también de María Graham, ¿no? Está Sí, este es de María Graham. iluminado. Sí, ese iluminado era- posteriormente porque Claro. eran en blanco y negro. Porque la vista en el libro aparece como que es la vista que tenía su casa. Su casa, Que claro. Ella se estableció, bueno, un tiempo en Quintero y otro tiempo en El almendral, el Almendral. claro. Y ella describe muy bien todas las costumbres y todo lo que pasaba con la vida social aquí en Valparaíso. Y toda la influencia, digamos, de los inmigrantes europeos en las costumbres de nuestras sociedades. Sobre todo el comercio, Sí, porque pues. dice que todo el comercio de la calle de la Planchada era entrar a cada uno de esos negocios y donde se hablaba más inglés que español. Y todos los productos que se vendían europeos. Entonces la ropa, los sombreros, las botas, las capas, los adornos, todos eran de origen europeo, ya sea inglés o de Baviera, de Bavaria en ese tiempo, o de otras, sobre todo la porcelana para las casas, ¿no? La vajilla. Toda de la las ropa casas. de hombre. La ropa de Sí. hombre, los trajes, los bordados para confeccionar. Ella se refiere también a que las modistas del puerto podían hacer trajes tan hermosos como los que se hacían en Londres. Bueno, un poco de lo que hablábamos, y lo vamos a hablar posteriormente, de lo que son los famosos figurines, Sí. o los moldes que llegaban de Francia y los hacían acá, que quedaban igual. ¿Ah? Bueno, la calle de la Planchada era la calle de Serrano, Claro. que ese era Valparaíso en el fondo. Valparaíso era de la Plaza Sotomayor o Aduana, hasta, digamos, lo que es la Plaza Wheelwright o Plaza Aduana. Ese era Valparaíso, digamos, en este tiempo. ¿Ah? No era más que eso. Y estaba habitado el Cerro Cordillera, principalmente por la gente más pudiente, comerciante, no eran muchos tampoco. Y después he habitado el Cerro Concepción y Alegre, pero ya por los inmigrantes. O sea, hay un dicho que se usa que mandaron a los gringos a vivir a la punta del cerro, ¿no? Y la iglesia Saint Paul queda en la punta del cerro. Claro. Este caballero, digamos, fue muy importante acá en Valparaíso. Todos, digamos, conocemos de él por su monumento que está aquí al lado, el cual está preciosamente adornado, ya sea en sus colores, sonidos y olores, por una hermosa feria de artesanía, que artesanía no tiene nada. ¿Ah? Y venta de pescado y todas esas cosas, a lo que me refiero acá, a la pileta, que esa pileta se usa para lavar los pescados y todo ese tipo de cosas. Y no realmente no toman el peso de lo que significó este hombre para nosotros. No solamente vino a crear nuestra armada, sino que de él dependieron muchas de las definiciones históricas de lo que es nuestra república. ¿Ah? No me quiero alargar mucho en los cocas porque podría hablar horas, pero sí voy a pedir 2 minutos. ¿Ah? Este señor, digamos, que ya era famoso
en Inglaterra y en Europa, Napoleón lo temía. Napoleón decía de él, si Nelson tuviese el cerebro de estrategia que tiene Cochrane, pobre de mí, decía Napoleón. Claro. ¿Ah? Porque él, siendo muy joven, él quedó a cargo de un barco de la flota inglesa y lo enviaron a un sector el cual apresó muchos navíos franceses. ¿Ah? Y eso significaba repartija de botín. Entonces él tenía también fuera de ser noble y ser conde, ¿ah? Él tenía también su fortuna, ya sea familiar, y lo que él ganó. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó? Él se le retiran todos sus títulos y se le quita el dinero y se le envía a la cárcel porque es acusado de hacer un fraude en la bolsa de Londres por uso de información calificada. O sea, hicieron un rumor de que Napoleón había muerto, pero antes compraron muchas acciones, subieron las acciones y las vendieron. Una especulación. Ahí él se fue preso, no como ahora que tú, en el fondo, te quedas en tu casa. Entonces él, digamos, él había sido diputado del Partido Liberal, así que ellos lo apoyan y logran, incluso dentro de la condena que él tenía que estar pasar cierto tiempo sentado en la pica. ¿Ah? Pero parece que no, digamos, ese suplicio no era el que había acá, digamos, el Caupolicán. Sí. Sino que era otro tipo, y, digamos, en la plaza era más una deshonra. Entonces al final él se va a Francia y él es contactado por emisario de San Martín y él viaja a Chile a crear la Armada. Entonces, ¿por qué? Porque era uno de los personajes más importantes del mundo en ese minuto. Entonces él prefiere venir a Chile, a este desafío. Y llega a Valparaíso, imagínate. Y llega como un mes antes de lo programado, llega con su esposa, sus hijas, y llega con 5 oficiales más, o sea, con un séquito. Y se instala acá en Valparaíso, original de eso es también uno de los primeros hechos que se producen aquí en Valparaíso, como muchos sabemos, el tranvía y el alumbrado público. También se juega aquí el primer juego con reglamento, que es el cricket. Lo juegan acá en Valparaíso, la oficialidad, le enseñan a los chilenos y había sus partidos, había unas canchas en Playa Ancha. Pero ¿qué pasa? Bueno, él al final viaja a Santiago exigiendo la flota y el dinero para poder ir a empezar, digamos, su faena a libertar y derrotar a la Armada Española. Y él al final lo logra, él se toma el Callao, libera a los peruanos. En realidad los peruanos no tenían el concepto de patria ni libertad. Había un 80-90% indígena. Entonces él, digamos, no cuesta mucho. Los españoles arrancan y ahí llega San Martín cuando ya estaba todo calmado y él es el libertador de Perú. Si uno, es lo que nosotros nos enseñaron en el colegio, pero si uno ve los textos históricos hoy reescritos, se encuentra con otra realidad. Y una de ellas es que San Martín en ese minuto, por la logia Lautaro y todo este cuento, ellos tenían que decidir qué tipo de gobierno iban a tomar todas estas nuevas naciones. Entonces en ese minuto habían 2 posibilidades, monarquía o república. En ese minuto digamos, el ejemplo de lo que era una república se da en Italia, y a los italianos no les estaba yendo muy bien, entonces ellos creían que ese tipo de gobierno no era el más adecuado. Entonces estaban por elegir la monarquía, tipo inglesa, digamos, con corte, como hasta el día de hoy. Entonces, con el detalle de que el rey iba a ser San Martín. Y esto es verdad. Entonces le ofrece a Lord Cochrane que se quede con él y se quede con la armada ya de este nuevo reino. Le promete tierra y riqueza. Entonces Lord Cochrane le dice, mire, en realidad yo no puedo ser traidor a mi patria. Pero él dice, tú eres inglés, aunque él era escocés. Y dice, no, yo antes de asumir como almirante, él recibe la ciudadanía chilena. Entonces, por eso es que él vuelve, y entre medio de todo este conflicto, y renuncia a la Armada y se va porque realmente era un problema más bien de los chilenos o de la logia Lautaro. Entonces, de ahí se va a Brasil, por eso que se dice el libertador de 4 naciones. Perú, Chile, Brasil y Grecia. Entonces,
en su tumba en Inglaterra están los escudos de las 4 naciones. ¿Ah? Entonces, porque yo creo que es importante, porque imagínense cómo hubiese sido la historia de nuestro país si el incendio, porque no son las 12:30. No. Incendio. Entonces, cómo hubiese sido nuestra realidad o qué tipo de régimen político hubiésemos tenido por mucho tiempo al haber sido una provincia dependiente del Reino del Perú. Entonces, él cambió la historia nuestra. Y también, digamos, hay, como más adelante lo vamos a ver, en la parte comercial y en la parte naviera también fue muy importante. ¿Me permite? ¿Cómo no? Sí, hay una. Siempre que se escriben algunas historias, el historiador, por lógica, tiende a veces a destacar más algunos hechos y a omitir otros. Seguramente porque considera uno más importante y otro menos importante. Pero también hay intenciones. En la avenida de Lord Cochrane de Chile se ha ocultado siempre una parte de la historia. Los emisarios de San Martín en Europa buscaban un marino que fuera valiente y heroico, que fuera liberal y libre pensador. Sí. Y por eso eligieron Lord Cochrane. Bombero radical y masón. Lord Cochrane llega a Chile y la comandancia de la Armada le correspondía a Blanco Encalada, que era el almirante jefe de la Armada chilena. Argentino. Y argentino, nacido allá, pero chileno. Entonces, ¿quién iba a comandar la Armada? ¿Lord Cochrane, que venía llegando, o Blanco Encalada, que era el titular del cargo? Pero, ver la parte más oculta de esa historia. Lord Cochrane tenía grado 33 en la Gran Logia Masónica Inglesa, y Blanco Encalada, que pertenecía a la misma, tenía grado 30. Por lo tanto, el cargo le correspondía al que tenía mayor grado en la institución. Siendo los dos almirantes, Lord Cochrane tenía 3 grados más que Blanco Encalada, y Blanco Encalada declina comandar la Armada porque ese cargo le corresponde al almirante de mayor trayectoria en la institución de la logia, ¿cierto? Y así se decide. Sí. Y es un hecho que la historia naval siempre no lo deja de lado, no lo considera como un caso oculto, menos notorio, pero en realidad... Pero fue un gesto muy humilde también de Blanco Encalada. Claro, ceder el cargo a un héroe, sí. Más héroe que él mismo, se decía, ¿no? Bueno, uno de los ejemplos, bueno, este es un bonito cuadro también, una pintura de la primera escuadra de Somalqué. Esta es la toma de la Esmeralda. En el Callao. Y esto, digamos, fue extraordinario porque estaba muy protegida por lanchas, por torpedos que había en ese tiempo a mano, más o menos, todas las baterías de tierra, y él logra, digamos, esta gran hazaña, ¿ah? La cual es repetida, digamos, en importancia en la toma del Parral y Valdivia. Claro. Precursor también de la infantería marina. Exactamente, claro. Muy estudiado en las academias navales de Estados Unidos. Esta es la primera monumento a Lord Cochrane y es el primer monumento de Valparaíso. O sea, que antes de esto no había ningún monumento aquí en Valparaíso. Y se hace por una colecta popular. O sea, el pueblo, el héroe de Valparaíso y de Chile en ese minuto era Lord Cochrane. No existía otro. ¿Ah? Fue ubicado en la Plaza Sotomayor, a la altura de la calle Cochrane. Justamente lo que ahí en el medio, ahí se encontraba. Posteriormente ahí es elegido el monumento a Prat y por 10 años más o menos conviven las dos estatuas. Hasta que es trasladada a la ubicación actual, la cual, digamos, el barco parece una goleta romana, sacado de otro lugar y juntaron varias y se coloca con el obelisco correspondiente. Entonces eso, digamos, es lo que tenemos que recordar de nuestro héroe, nuestro primer héroe de Valparaíso, Lord Cochrane. Este es lo actual. Todavía no está la feria ahí. Esta es una imagen de 1830, porque ya estamos en este año y esta la quise poner, digamos, no es una imagen que sea muy descriptiva del lugar, porque siempre hemos criticado la altura de los cerros, pero uno puede ver por los barcos, digamos, a la parte baja, lo que ya era la ciudad de Valparaíso, que iba creciendo a orillas de su puerto. ¿Y por qué nos remontamos a la década de los 1830? Para hablar de otro personaje que fue importante en Valparaíso, un personaje muy histórico,
y muy importante no solamente para Valparaíso, sino que para Chile. Me refiero a este caballero. Alfredo, ¿tú nos puedes hacer una introducción, digamos, a lo que Bueno, son? Diego Portales es bastante conocido por todos, también bastante controvertido también por su estilo de hacer política, por su personalidad. Algunos lo consideran el creador de la República de Chile, otros lo consideran también un personaje no muy favorable para el país, en fin, bueno, pero aparte, digamos, de la controversia acerca de su actuación política, yo quería destacar un poco acá la vinculación que tuvo Portales con Valparaíso, que fue bastante estrecha y por muchas circunstancias estuvo viviendo acá en Valparaíso, fue gobernador de Valparaíso, bueno, y murió en Valparaíso también asesinado. Él siempre, bueno, se estableció también como comerciante acá en Valparaíso. El estanco del tabaco, principalmente. Bueno, ese fue su peor negocio. Sí. Siendo el estanco, vale decir, era la empresa de él que era SEA y Portales y compañía, con su socio, el gobierno le entrega el estanco, o sea, la exclusividad de la venta de tabaco. Y de todas maneras... El monopolio. El monopolio, y de todas maneras fue un fracaso. Diego Portales viajó a Perú, estuvo establecido un tiempo allá, después volvió y se separó de SEA y estableció un buffet de consignaciones en Valparaíso, también en Valparaíso. Bueno, en su estadía acá tenía su casa ahí en Eusebio Lillo, esquina de La Palma, que se llama ahora Coronel Reina. Que no fuiste muy adelante. Adelante, bueno, esa, digamos, esa es... Esa era la casa que hay un colegio. Claro, la anterior corresponde a cuando era cuartel militar, ese espacio, perdón, cuartel de carabineros, claro, y posteriormente pasó a ser, ¿no es cierto?, la escuela, pero La Palma siempre está ahí. Entonces, por eso esa Palma... Esa es la calle, una ceremonia de carabineros frente al frontis de lo que era la... ¿Cómo se llama esa calle? Que está Eusebio Avenida Lillo. Argentina, Eusebio Lillo. Eusebio Lillo. ¿Me vuelvo atrás? Sí, sí, bueno, ahí... Bueno, aquí está el asesinato. Claro, bueno, un poco vamos a llegar al asesinato y un poco es a destacar eso. Entonces, él en Valparaíso tuvo la misión de crear las guardias cívicas, destinadas un poco a fortalecer, ¿no es cierto?, la vigilancia y la seguridad en las ciudades, pero formadas por civiles, pero con instrucción militar, y logró crear 3 cuerpos de guardias cívicas con 1.400 hombres, y otro de los objetivos era salirle al paso a las azonadas militares del país, que eran muy frecuentes, a tal punto que él lo asesinaron en uno de los tantos motines que se realizaron en ese tiempo. Entonces, él también decía que él amaba Valparaíso, le escribe en algún tiempo a su amigo Garfias que él está clavado en Valparaíso como una estaca y que no piensa moverse más porque ya no le interesa la política. Bueno, después volvió a la política. Bueno, y fue asesinado ¿no es cierto?, por el teniente Florín, capitán Florín, y era Vidaurre. Y cuando lo traían desde Quillota al Valparaíso, pero vieron que en Valparaíso no habían seguido las mismas aguas, entonces deciden eliminarlo, ¿no es cierto? Dispárenle al ministro. Y esto ocurrió, en ese tiempo se habla del Varón, porque todo ese sector no se conocía como Cerro Placeres. Y ahí está más o menos donde se piensa que fue el asesinato. Hay otros que sostienen que fue más hacia la cabritería, claro, a la quebrada de Yolanda. Pero por eso hablan de Varón, pero allí el monolito está erigido ahí en Placeres, ¿qué puede decirlo? En ese tiempo era el camino a Quillota. Claro. Entonces a Portales lo trajeron, digamos, por la calle Quillota de Viña, lo atravesaron, subieron por Varón,
quien ya El en ese Camino tiempo Plano estaba cerrado, ¿no? era un solo cerro. Después se dividió, ¿no es cierto?, el Cerro del Barón por el Barón O'Higgins y Placeres. Y bueno, a raíz del asesinato, ¿no es cierto?, fueron condenados a la pena capital Florín, Vidaurre y varios de sus acompañantes, y fueron rápidamente sentenciados y ajusticiados en la plaza de Orrego, o sea, en la Plaza de la Victoria. La Plaza de la Victoria más o menos se calcula que donde está la Biblioteca Severín estaba la cárcel, y a un costado de la cárcel instalada en el patíbulo, y además había espacio para que concurriera todos los que quisieran. Y las ejecuciones eran públicas precisamente para escarmentar ya sea a los golpistas o a los simplemente delincuentes. Entonces, en el caso de los asesinos de Portales, incluso se ordenó, aparte del fusilamiento, el descuartizamiento de algunos de ellos. Entre ellos, ¿no es cierto?, cortarle, degollar a Florín y poner su cabeza en una pica y exhibirla, ¿no es cierto?, y otra llevarla al lugar donde había sido asesinado, para que todos vieran eso. Ese es el mausoleo. Bueno, cuando matan a Portales, se decide, lo embalsaman y después se decide llevarlo a Santiago para sepultarlo allá, pero la municipalidad, el cabildo y la ciudadanía, por la estrecha vinculación que Portales tenía con Valparaíso, pidió que el corazón quedara en Valparaíso, y se guardó, ¿no es cierto?, en una ánfora. Después se erigió, 1850 más o menos, este mausoleo en el cementerio número 1, ¿no?, de Valparaíso, y ahí estaba el ánfora con el corazón de Portales. Pero el terremoto de 1906 destruyó este mausoleo y desapareció. El cuidador del cementerio, cuentan que cada vez que pasaba por ahí, digamos, le rendía homenaje a Portales, recogió la ánfora y se la entregó al gerente del Banco Edward para que se depositara en una bóveda y para que estuviera a buen recaudo del corazón. Pasaron varios años hasta que se construyó un espacio en la Iglesia del Espíritu Santo, o sea, en la parroquia del Espíritu Santo. Que está en la Plaza Victoria. Claro, que está en la Plaza Victoria, el antiguo templo de los agustinos, y estuvo ahí hasta que el templo quedó semi abandonado y la parroquia se trasladó a la catedral como parroquia, y también se llevaron el corazón. Actualmente sí. Hubo un intento de llevar el corazón al monumento que está en la plaza, en la Avenida Brasil, Creo que está por ahí. que se eligió se eligió precisamente ese lugar y se construyó también un habitáculo para poner ahí el corazón, digamos, la ánfora con el corazón, y se organizó toda una ceremonia muy comentada, y el día antes de hacer el traslado de la catedral hasta la Avenida Brasil, el Consejo de Monumentos Nacionales dijo: stop. Nadie le ha pedido autorización al Consejo de Monumentos Nacionales, el corazón puede pasar peligro al quedar ¿no es cierto?, en la vía pública, en un lugar muy poco resguardado, muy oscuro, y todo quedó en nada, y el corazón sigue en la catedral, donde incluso puede ser visitado por algunas personas que quieran ver dónde se encuentra. Bueno, volvamos a la plaza de Orrego, llamada así por el cura Orrego, que tenía se hicieron otras ejecuciones, pero muy sonadas, como la de Capitán Pauc. Aquí este es un grabado. Claro, esto es anterior. Estaba don Diego Portales como gobernador. Está vivo, sí. Claro, estaba como gobernador cuando un
capitán de un ballenero norteamericano, Henry Paddock, entra en locura, como la MOC dice, era una especie Era como un síndrome que daba a la gente como un delirio. Bueno, él estaba pidiendo unos préstamos en la casa comercial Alsop y no le dieron un préstamo, en fin, entonces montó en cólera y con una daga o cuchillo mató a 2 personas que estaban ahí. Salió a la calle, mató a otro. Incluso, bueno, en este grado pareciera dar a entender que le sale al encuentro Portales, pero... Este es el edificio Cauciño, ¿te fijas? Porque ahí está el muelle fiscal. Pero claro, esto es anterior, el lugar, sí, bueno, es que todo se concentraba por ahí. Incluso uno de los heridos fue un joven norteamericano, William Whitwright, que recibió también en la huida. Bueno, y perdón, mató a un señor Larraín y a un también, señor Esquella. Claro, quedó herido José Esquella, que después fue... Ya lo dieron por muerto en nuestro libro. Quedó herido y después fue armador, también fue uno de los que armó Perdona, y este síndrome era algo que venía de la India, estas creencias, que a las personas cuando se salían de sí, digamos, y podían, diciéndolo en chileno, dejaban cualquier embarrada, es más o menos lo que le pasó a este caballero. Y por eso que hubo intervención ahí de la autoridad, de los representantes norteamericanos, para que lo dejaran como que estaba poseído por locura, porque mató a 4 personas y 6 o 7 heridos. Pero Portales dijo, no, aquí hay que hacer un escarmiento, lo procesaron, un juicio sumario, y también él fue colgado en la horca, sí, pero también en la Plaza Sotomayor, en la Plaza Orrego. Y fue una de las decisiones importantes o más sonadas o populares del tiempo de la gobernación que ejerció Portales aquí en Valparaíso. Claro, porque, bueno, los marinos extranjeros estaban acostumbrados a hacer lo que querían en los puertos que visitaban, sobre todo los británicos también, los norteamericanos. Otra ejecución sonada en el mismo lugar fue la del teniente Cambiaso, que no tiene nada que ver con el tenis. No. Lo trajeron de Punta Arenas. Claro. Lo trajeron de Punta Arenas, claro. Cambiaso. Cambiaso, digamos, era un tipo muy revolucionario y armó una especie de sublevación en Punta Arenas, que se conocía como la colonia de Punta Arenas, y incluso asesinó al gobernador de Muñoz Gamero, que era almirante Muñoz Gamero, asesinó y, bueno, abortaron esta sublevación, lo toman detenido a él y unos 7 secuaces, y como esta colonia era, digamos, estaba bajo la autonomía de Valparaíso, lo traen para acá y deciden también de fusilarlo, o sea, a este lo ahorcaron, lo fusilaron y después lo descuartizaron. Claro, exacto. Y descuartizar, si eso era eran lo máximo. Bueno, y ahí, esas eran los suplicios. Y después venían, y voy a terminar esta parte, en la misma Plaza Victoria, en la Plaza Orrego, también se hacían los escarmientos a los fascinerosos y los latigazos, la pena del látigo, la pena de azotes, que se había abolido en Chile, pero que igual se aplicaba. Y los azotes no eran con látigo, no, sino que eran con coligüe. Y los tipos manejaban muy bien, entonces a coligüazo limpio con eso. Pero mientras le daban coligüazos a los torturados, delincuentes, claro, en el público le estaban robando las carteras a los asistentes. Y eso lo cuenta el propio diario. ¿Qué clase de escarmiento? Termino ahí. Gracias, señor Larreta. Sale Larreta, entra Lastarria. Sí. Y estaba desesperado, pobre Carlos, que también tiene muchas ganas de hablarnos y contarnos de otro personaje que también fue importante en su pasada por Valparaíso, que ayudó junto a muchos otros chilenos,
criollos y emigrantes a formar un poco el carácter que caracteriza a Valparaíso. Me refiero a Francisco Bilbao. Sí, bueno, Francisco Bilbao tiene una importancia grande en lo que es lo que tiene que ver con el liberalismo en Chile, con las ideas democráticas, con las ideas enciclopédicas y con las libertades públicas, ¿no es cierto? Y él a mediados del siglo XIX estuvo en todo ese movimiento que en 1830, 1840, 50 reunió intelectuales, pensadores y políticos en torno a impulsar en Chile el liberalismo, superando los criterios conservadores que habían quedado impuestos después de la famosa batalla del Ircay, cuando los conservadores y los liberales se enfrentaron, militares conservadores y militares liberales, y terminaron con la matanza de todos los liberales. La batalla del Ircay, un hecho muy perdido en la historia de Chile y olvidado. Bueno, Bilbao contribuyó después al liberalismo y a la democracia y sobre todo a la educación. Y por sus servicios a la educación y a la cultura y al liberalismo se decidió construir un monumento en homenaje a Francisco Bilbao en Valparaíso. Bueno, la construcción del monumento fue muy conflictiva. Hubo erogación popular, hubo aportes de instituciones y se manda a hacer en Francia el monumento a Bilbao, que hasta hace unos 10 años o menos el monumento a Bilbao no tenía autor conocido, hasta que una limpieza y un estudio que hizo la policía, el Departamento de Patrimonio de la Policía de Investigaciones, encontramos que en la base está escrito la fecha del monumento y dice Nicanor Plaza, el escultor chileno que vivía en Francia y trabajaba como creador de una gran fundición. Bueno, llega el monumento de Bilbao al Valparaíso y viene la tenaz oposición a poner el monumento de Bilbao. Lo ponen en una parte, lo sacan, lo ponen aquí en la Sudiacami, por ahí, lo sacan, lo quieren poner donde está la fuente Neptuno, tampoco, lo llevan a un costado del Parque Italia y termina guardado en una bodega, porque había una tenaz oposición de la iglesia, porque él había sido gran maestro de la logia masónica. Entonces, después de muchos años deciden poner a Bilbao y lo ponen en la Plaza Wilray, y a Wilray, que está en la plaza, lo traen a la Avenida Brasil. Entonces, por eso Joaquín del Bello hablaba de los monumentos itinerantes, que estaban donde no debían estar. Bueno, de los bomberos, uno de los que más se movía. Claro. También tuvo en la plaza acá en la Pérgol, en el descanso, en la Pérgol, después tuvo Blanco Encalada, después puso en Parque Italia y después a la Avenida Brasil. O sea, el monumento bombero recorrió como 5 lugares. Pero nació en la Pérgola. Nació en la Pérgola, claro. Entonces Bilbao quedó abandonado, alejado allá en la Plaza Wilray, hasta que se decidió que Wilray tenía que volver a la plaza de su nombre, la Plaza Aduana, y Bilbao venirse a la Avenida Brasil. Perdón, lo más divertido es que la Plaza Wilray más conocida como la Plaza Aduana. Claro. Hasta que lo trajeron y se instaló en la Avenida Brasil con motivo del centenario de la Gran Logia de Chile. Y ahí se instaló ahora, felizmente nadie lo ha rayado ni lo ha manchado. No, está bien cuidado porque ahí incluso frente está el edificio de la Logia de la República. Claro. Entonces tienen ambos monumentos ahí que se preocupan de ellos, digamos. Pero ese fue el recorrido del monumento a Bilbao. Y ahora en el lugar que ocupaba Bilbao, en la Plaza Wilder, está la bandera del Wanderers. Sí. O sea, muy bien ubicada. No, por favor. Que falte respeto al patrimonio. Claro, pero Wilray norteamericano, ¿eh? Sí. Era norteamericano, en algunas publicaciones aparece como británico. Sí, lo que pasa es que Wilray, sus padres eran británicos. Entonces él llega aquí a Valparaíso, participó con la comunidad británica, porque se confundían acá los norteamericanos con los británicos, tenían muy buenas relaciones acá, y se confundían en todos los aspectos religiosos y educacionales. Entonces Wilray participó en muchas obras y puso dinero, tanto en la iglesia de la Union Church como varias otras instituciones protestantes. Y él murió en Londres. Entonces por eso que es lo mismo que acá como amigos, amistades que tenemos nosotros, hijos de españoles que han vivido acá y han vuelto a España. Y son considerados españoles aunque son chilenos. Entonces por eso digamos la confusión, pero él aquí actuó principalmente con la comunidad británica.
Y hablando de los británicos, estamos en el club alemán. Para finalizar vamos a tener que saltar algunos temas, Repite, la próxima. dejarlo para más adelante. Esto es el típico emigrante alemán, ha llegado un barco. Estos son la típica foto de un grupo de británicos que yo creo que son palos para jugar ¿Cricket? croquet. Es otro juego que es como un martillo, que se ponen unos arcos metálicos con unas bolas grandes y se juega, y se trata de chocar y todo eso. No me queda nada más que agradecerles nuevamente la oportunidad que nos han dado de poder llevar a cabo estas tertulias. Le agradezco mucho la atención, le agradezco también a Gastón Centeno por toda su labor y excelente función que está. Si ustedes visitan la página web, que es inmigrantesvalparaíso.cl, se pueden dar cuenta del buen trabajo de Gastón. Así que por todo eso, muchas gracias y buenas noches.